Hola, soy Ángel Dorte, estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de licenciaturas en Ciencias Sociales y Desarrollo Local del 10º semestre. Hoy les vengo a hablar del tema del conflicto. Principalmente trataremos tres interrogantes que son: ¿por qué el conflicto es inherente en la sociedad humana? ¿Por qué se debe abordar el conflicto desde una perspectiva de cambio? Y por último, el papel que cumple la educación en la transformación social del conflicto. Bien, primeramente, antes de hablar del conflicto, debemos entender o tener una contextualización de lo que es el conflicto. Primeramente, el conflicto implica la falta de acuerdo que hay entre dos o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste a lo largo del tiempo y esta puede llegar a afectar a un grupo grande de individuos, aquí podemos hablar de un conflicto social. El conflicto social se puede producir cuando se dan situaciones entre dos o más países que pueden dar lugar a circunstancias que sean desagradables para los integrantes de estos mismos. Estas pueden llegar a afectar la convivencia y la integración social de las personas de esta comunidad. Las principales causas que podemos encontrar que causan un conflicto social son la desigualdad que se da entre los integrantes de estas comunidades, ya sean desigualdades económicas, de salud o entre otras. La crisis económica que se pueden vivir en los países, donde estas pueden generar hambre o cualquier tipo de inconvenientes a la comunidad de esta misma. Y por último tenemos la ausencia del Estado o la falta de presencia del Estado en la comunidad, la cual genera una desconformidad de las personas en esta misma. Bien, ahora el primer interrogante que vamos a tratar es ¿por qué el conflicto es inherente en la sociedad humana? Bien, aquí principalmente tenemos que entender es que el conflicto viene de nuestra naturaleza como seres humanos, ya que simplemente a la hora de llevar a cabo una relación con otra persona o un diálogo, aquí hay un tipo de conflicto, ya que no hay un mismo tipo de opiniones respecto a un diverso tema. Entonces, se puede decir que es algo que va en nuestra naturaleza y va acorde a nuestra relación. Básicamente, es algo con lo que se ha conformado nuestras sociedades a través de los años, en donde incluso nuestra propia sociedad colombiana se ha conformado principalmente desde sus inicios mediante el conflicto. Igualmente, cabe resaltar que el problema no es la forma o no es el conflicto como se crea, sino la manera como éste se asume y la forma en que éste se llega a solucionar. Como segundo interrogante tenemos ¿por qué se debe abordar el conflicto desde una perspectiva de cambio? Bien, aquí principalmente tenemos que entender es que lo importante es poder poner fin a las guerras que se han vivido a través de los años y generar un cambio sobre aquellas mismas personas en las cuales han sufrido estos acontecimientos. No tomar el conflicto como un sinónimo de guerra, sino como un sinónimo de cambio de nuestra sociedad. Este cambio al cual se puede llegar a través del diálogo y así se puede dar una reivindicación a las víctimas, a todos los acontecimientos sufridos y que de igual forma se pueda hacer justicia por estas personas. Ahora, como último interrogante, tenemos es el papel de la educación en la transformación social del conflicto. Bien, aquí debemos entender que el principal papel de la educación es enseñar de forma adecuada, respetuosa y apropiada la forma evolutiva de los procesos que se han llevado a cabo en nuestra sociedad. Donde estos proyectos que se han llevado a cabo en nuestra sociedad se deben dar de igual manera en un aspecto que contribuya a la reconstrucción del tejido social y ser un facilitador en la construcción de una sociedad más pacífica que pueda evitar el retorno a la violencia. Ya por último, podríamos hablar de algunas formas en las que podemos acabar, mitigar o al menos disminuir un poco lo que sería tanto el conflicto armado o el conflicto social y buscando llegar a una paz. De esta forma, se puede hablar de esta manera, los puntos que se deben tratar para llegar a una paz son
dar la desmilitarización de los territorios colombianos. Buscar una construcción de planes de desarrollo alternativos. Generar un fortalecimiento de planes de vida digna con estrategias no violentas. Generar una participación activa del pueblo colombiano en los diferentes procesos de paz que se puedan llegar a dar. Buscar atención a las propuestas de los movimientos sociales. Dar atención a las propuestas de los movimientos sociales que se generan. Dar escucha a la voz de las víctimas del conflicto social y armado.